Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver tanto la forma como los usos de los pasados en inglés. Y comenzamos con el pasado simple y el pasado continuo. Como siempre, comenzamos viendo la forma. En el caso de los pasados simples, si utilizamos un verbo que es regular, le añadiremos ed al verbo. Si el verbo es irregular, pues lo que tenemos que saber es que usaremos los verbos que están en la segunda columna en la lista de verbos irregulares. Los que están en la segunda columna son los que se usan en el pasado simple. En el caso de hoy, que utilizaremos el verbo ir, go, en los ejemplos, el pasado es went. Así que en la afirmativa del pasado simple, el verbo siempre va a aparecer, si es regular, nd, y si es irregular, será uno de los verbos que están en la segunda columna de los irregulares. Como ves, algo que hace que el pasado simple sea fácil de conjugar es que ya nos olvidamos de cambios en las personas. Simplemente el pasado simple de un verbo va en la misma forma, sea cual sea la persona que actúe de sujeto. En cuanto a la negativa y a la interrogativa, ocurre lo mismo que en el presente. Necesitamos un auxiliar. Si recuerdas, en el presente necesitábamos do, así que aquí, como estamos en pasado, necesitaremos el pasado de do, que es did. Así que utilizaremos didn't en la negativa y did en la interrogativa. Y al igual, de nuevo, que en el presente simple, el tener un auxiliar que crea la conjugación hace que podamos utilizar el verbo principal en su estado inicial, es decir, en infinitivo sin to. ¿Ok? Resumiendo, en la afirmativa o el verbo nd si es regular o la segunda columna de los verbos irregulares. Y en la negativa y en la interrogativa utilizaremos el auxiliar did y el verbo en infinitivo sin to. Pasamos a los usos. Usamos el pasado simple para acciones completas o terminadas que tuvieron lugar en un tiempo definido del pasado, que habitualmente se menciona en la frase o está implícito tanto en la frase como en el contexto. Por ejemplo, they visited the British Museum when they were in London. En este caso, el momento, el tiempo definido fue when they were in London. Y eso hace que toda la frase esté en pasado simple. También lo usamos para hablar de situaciones permanentes en el pasado, algo que siempre era así, pero en el pasado. Luke worked in a bank for 15 years. Y aquí entre paréntesis tienes puesto un ya no trabaja allí. ¿Por qué esta aclaración? Bien, si recuerdas, si no te lo dejo linkeado aquí arriba, muchas veces equivocamos el pasado simple con el presente perfecto y esta es una de las situaciones en las que suele ocurrir. También utilizamos el pasado simple para acciones completadas que ocurrieron de forma consecutiva en el pasado. Esto es muy útil cuando estamos contándole a alguien algo que hemos hecho o que nos ha pasado y han sido varias acciones que han ocurrido una tras otra. El ejemplo súper claro, I woke up, washed my face and had breakfast. Fueron 3 cosas que hice consecutivas, una detrás de otra. Y todas ellas, pues las enumero utilizando el pasado simple. Y luego tenemos el uso del pasado simple para hábitos o acciones repetidas en el pasado y que normalmente la frase contiene un adverbio de frecuencia como always, often, usually, never. Y vemos el ejemplo. When my father was younger, he usually spent the weekends doing some gardening. Ahora vemos la forma del pasado continuo y como todos los continuos, si recuerdas de otras explicaciones, para que utilicemos una conjugación en continuo o progresivo, siempre vamos a necesitar el verbo to be. En este caso, necesitamos el pasado del verbo to be. Y aquí sí que tenemos que tener cuidado porque aquí sí que cambia dependiendo del sujeto. Es decir, que con I
he, she, it, el pasado es was, mientras que con el plural, we, you, they, es were. Los continuos se caracterizan porque el verbo principal va en gerundio con ing, en este caso going. Así que es I was going o we were going. Y la negativa es lo mismo, salvo que poniéndole la negación al auxiliar, que sería para el singular, para las personas de singular, exceptuando you, sería wasn't, y para we, you, they, sería went. Y la interrogativa was o were. Vamos a ver los usos. El pasado continuo lo usamos para acciones en progreso en un tiempo definido del pasado. Por ejemplo, this time last Tuesday I was flying to London. Es decir, que en un tiempo definido del pasado, que fue a estas horas el martes pasado, había una acción en progreso que era que yo estaba volando a Londres. También lo utilizamos para acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo. Dos acciones que ocurrían al mismo tiempo en el pasado estaban en progreso en un momento en concreto. Y cuando esto sucede, utilizamos habitualmente while, mientras. Y podemos decir, while she was having a shower, he was cooking dinner. O podríamos decir, she was having a shower while he was cooking dinner. O cambiar el orden, he was cooking dinner while she was having a shower. También lo utilizamos para acciones que estaban en progreso cuando otra acción ocurrió o incluso interrumpió. Así que en este uso lo que tenemos que tener en cuenta es que la acción que estaba en progreso o la acción más larga, la que duró más tiempo, va a ir en pasado continuo y la corta, la que interrumpió, irá en pasado simple. Ejemplo, she was having dinner when the telephone rang. Así que la acción larga, la que estaba en progreso, era que estaba cenando y entonces el teléfono sonó. When the telephone rang. Aquí la palabra interesante a tener en cuenta es when, porque when nos introduce la acción que es más corta. Así que detrás de when, pasado simple. Detrás de while, pasado continuo. El siguiente uso es para hablar de estados o acciones temporales en el pasado y tiene sentido porque cuando vimos el presente continuo dijimos que uno de sus usos era para hablar de situaciones o acciones temporales en el presente. Bueno, pues ahora en este caso lo mismo, pero en el pasado. Así que tenemos el ejemplo, he was going through a lot that year. Estaba sufriendo o pasando por muchas cosas ese año. Otro uso es para introducir el background en una historia al contarla. Es uno de los tiempos verbales a los que se les llama narrative tenses, porque nos ayuda a poner en antecedentes a la persona a la que le vamos a contar la historia. Por ejemplo, it was raining outside and she was having a cup of tea. Y por último, para expresar acciones o hábitos del pasado que eran molestos. Si recuerdas, esto también pasaba en el presente continuo, o sea, en este caso es en un pasado. Y utilizamos también always o continually para expresar como nuestra molestia al respecto. Ejemplo, my neighbor was always arguing with her husband. I'm glad they moved out. Menos mal que se fueron. Vamos a ver la diferencia de una forma muy clara con una línea temporal. La línea horizontal es la línea de tiempo y como ves tenemos dos flechas perpendiculares que nos dicen I started, I finished y esas dos acciones son acciones finalizadas en un periodo definido del pasado, que es justo donde está la flecha. En ese momento comencé y en ese momento finalicé. I started, I finished. Pasado simple. Mientras que el pasado continuo, que es una acción en progreso, vemos que las líneas se expanden porque la duración es mayor en el tiempo, porque es una acción en progreso. Así que esas acciones en progreso
aunque hayan sido en el pasado, ahí es donde utilizamos el pasado continuo. Y bueno, yo creo que visualmente queda bastante clara la diferencia entre ambos pasados. Vamos a ver un par de cositas más antes de terminar esta lección. Una de ellas son las time expressions que usamos con cada pasado. Y es que ya hemos visto en algunos ejemplos que utilizábamos estas time expressions. Lo que quiero que te quede claro aquí, porque es una de las cosas en las que mucha gente se equivoca, es la diferencia entre usar el when y usar el while. When es cuando, while es mientras. Así que when va a llevar siempre detrás el pasado simple, mientras que while va a llevar siempre detrás un pasado continuo. A veces while va a llevar pasado continuo en ambas partes, porque estaremos hablando de dos acciones que están en progreso a la vez. Así que ella estaba dándose una ducha mientras él estaba cocinando. Y ahí usaremos while con dos pasados continuos a cada lado. Otras expresiones con pasado simple pues son yesterday o then o ago o last night, week, month, year, summer, lo que quieras, pero con last. Y con el pasado continuo también usamos as cuando as significa mientras, porque sabes que esta palabra tiene varios significados, pero aquí con el pasado continuo as significa mientras. Y también at the time o at that time. Y pasamos a otra cosa que también se usa para hablar del pasado, en este caso cuando queremos hablar de algo que solía pasar o que solíamos hacer. Y solo se usa conjugado en el pasado, el used to. No podemos decir used to en presente para referirnos a algo que solemos hacer. Solo en el pasado. Y esto es muy importante, repito, solo en el pasado. Así que lo utilizamos para referirnos a situaciones habituales en el pasado, pero que ya no se dan en el presente. Por ejemplo, I used to play the piano when I was younger, pero ya no toco el piano. O there used to be a park in front of my house, now there are buildings. Así que solía haber un parque, pero ya no lo hay porque ahora hay edificios. Cuando lo queremos utilizar en negativa o en interrogativa, necesitamos el auxiliar did, porque es un verbo en pasado como el resto de verbos en pasado. Así que si queremos decir que alguien no solía hacer algo, pues diríamos didn't use to y el verbo en infinitivo. Por ejemplo, she didn't used to feel so tired before. O si queremos hacer la pregunta, where did you used to live before moving to the city? Como ves, tenemos el did como auxiliar en la pregunta y luego el used to, ya el used sin la de porque ya tenemos el pasado en el auxiliar. ¿Y qué pasa cuando queremos expresar que solemos hacer algo en el presente? Porque en español lo utilizamos muchísimo. Bueno, es que yo suelo quedar con ellos a tal hora o yo suelo hacer deporte este día. Cuando lo necesitamos decir en inglés, utilizamos el verbo en presente, pero usamos el adverbio usually. Y diré, I usually get up early. Y me estoy refiriendo al presente, a algo que es un hábito o una rutina en mi presente. Y esto es todo en lo que tiene que ver con el pasado simple y el pasado continuo. Como ves, no son muy difíciles y estoy segura de que podrás implementarlos rápidamente en tu inglés. Si quieres tener las explicaciones en PDF y frases extra para poder consolidar estos conocimientos, puedes hacerlo a través de la plataforma Patreon. Te dejo el enlace abajo en la cajita de información. Si te ha gustado el vídeo o te ha resultado útil, dale a like y compártelo con otros para que también puedan entender tanto la forma como los usos que le damos en inglés al pasado simple y al pasado continuo. Y nada más, nos vemos en el próximo. Bye.